Buen día a todo el internado del grado séptimo, espero que se encuentre muy bien. Un gran abrazo a mi parte para usted y toda su familia. Hoy arrancamos un nuevo periodo, el segundo periodo de este año lectivo. En este periodo tiene una duración de 3 meses, entonces vamos a comenzar con esta nueva etapa. Vamos a seguir trabajando de esa misma manera, con esa misma entrega que tienen ustedes, esos talleres bien presentados, bien fundamentaditos. Les pido un favor, profundicen más en los temas, por favor, que es muy importante para uno como persona. Vamos a ver el tema de crisis en la Edad Media. En este periodo, esta crisis se dio finalizando la Edad Media. Ya finalizando todo este periodo es que se da esta crisis. Cuando comienza la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Todo esto se da a principios del siglo XIV. Europa fue sacudida por esta crisis enormemente, en lo económico y en lo demográfico, porque Europa tuvo muchas guerras, hubieron, podemos llamar pandemias en ese tiempo. En el tiempo le llamaban pestes, donde murió un centenar de personas. Estos conflictos provocaron muchos problemas sociales en Europa. En el plano internacional, el antiguo eje de poder entre el emperador y el papa fue sustituido por Europa dividida en potentes monarquías. O sea que mire que prácticamente se termina lo que sobre los emperadores y el papa, prácticamente lo sustituyen las monarquías. Pues saben que las monarquías eran los ricos de esa época. Vamos a mirar las consecuencias demográficas que se dieron en esta crisis. Fundamentalmente fue una crisis agraria, una crisis en la agricultura más que todo en este periodo, debido al agotamiento de los suelos. Lo explotaron tanto durante ese ciclo que los suelos ya no daban abasto. A finales del siglo XIII se evidenció una fuerte caída de la producción agraria. O sea que ellos, pues, el factor fundamental de ellos, el producto fundamental de ellos para poder sostenerse era la agricultura. Y en esta época la agricultura, pues, se vio una crisis total. Los suelos, pues mire que los suelos se agotaron, o sea, los explotaron al máximo. Lo que está pasando hoy en día, acá no. Hoy en día, actualmente, en nuestro país, que explotan los suelos y nos lo están agotando. También otra consecuencia fue la sustitución de cultivos alimenticios por otros dedicados a la producción textil, que era la base del comercio. Entonces, mire, ya pasamos de la agricultura a lo textil, o sea que ya entran las fábricas de lo textil, la mano de obra. En el siglo XIV se presentó en Europa un descenso muy fuerte de la temperatura, que recrudeció en el siglo XVI y solo empezó a superarse hacia el siglo XIX. Por eso este periodo se le denomina pequeña edad de hielo, porque fue una época muy fría. Pues sin el frío, ¿qué producto agrícola se va a dar? Todo esto que le acabo de explicar, provocaron años de malas cosechas, el aumento de los precios de los alimentos. Pues como había escasez de alimentos, entonces se aprovechaban y aumentaban el precio de los alimentos.
pues al no haber alimentos, al haber escasez de alimentos, pues una de las consecuencias más grandes que tuvo Europa fueron las hambrunas. Pues la gente le tocaba que aguantar hambre. Gracias a Dios, hoy en día a nosotros no nos está pasando eso. Pero estamos viviendo casi la misma historia de Occidente. Mire, actualmente uno se pone a mirar la historia y prácticamente se está viendo casi lo mismo. Ahora, qué genera todo esto? El agotamiento de los suelos, la producción textil y la pequeña edad de hielo, el frío que llega a Europa. Todo esto genera una debilidad provocada por el hombre. Los europeos resultaron ser presa fácil para las enfermedades y las epidemias. Claro, si usted no alimenta bien, pues de lógico que una epidemia o una enfermedad pues va a acabar con cualquier pueblo. Esto genera genera miles de muertos. También genera muertes por la guerra en los 100 días. Entonces mire todo lo que genera todo esto. Entonces lo importante que es ver lo que es la historia, porque es que estamos viendo casi lo mismo actualmente, casi lo mismo. Ahora, todo esto en conclusión genera un descenso de la población, o sea que la población echa para atrás. Pues ¿quién va a soportar todas estas consecuencias demográficas? Hablemos un poquito de la guerra de los 100 días, la guerra perdón, la guerra de los 100 años. Hablemos un poquito de la guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años fue un conflicto que enfrentó a las monarquías en Inglaterra entre los años 1337 y 1453. O sea que mire que ya se enfrenta Francia e Inglaterra por el poder, por el territorio europeo. En sus inicios fue una disputa por la sucesión de trono francés entre las dinastías. Entonces mire, ya se meten las dinastías y empiezan a pelear por sus territorios. Más tarde la guerra derivó en una lucha contra la corona francesa por recuperar los territorios. O sea, los feudos quieren recuperar todo lo de ellos, entonces forman las guerras totales en este periodo de Occidente. Y este periodo finaliza, esta guerra de los 100 años finaliza cuando Francia logra la retirada de los ingleses. O sea que Francia derrota a Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Los ingleses tienen que retirarse de todo el territorio. Pero en esta guerra, Francia pierde territorios importantes, como París, Normandía y Aquitania. Entonces, mire todo lo que causa esta guerra. Vamos a hablar un poquito de la peste negra en otro video explicativo que les voy a dar la próxima semana. Les voy a dejar un video sobre este tema de la peste negra y mire que lo que está sucediendo hoy, que las mascarillas antes también pasaba lo mismo.